hoy tenemos a cargo el seminario de patología quirúrgica, ¿ya?, de esófago, que estará a cargo de sus compañeros. Por favor, les pido que estemos atentos. Ellos han preparado, aparte de sus diapositivas, una pequeña monografía para compartirles y así facilitarles sus conocimientos y lo que ellos han revisado, ¿no? Así que, por favor, espero que todos estemos atentos a la exposición de sus compañeros, de Yacel Berrío Zacari, de Alejandra Cabrera Chucray, de Sebastián Calizaya Gutiérrez y de Xenia Calizaya Lidia. ¿Ya? Así que, bueno, ustedes son los que dirigen, yo pues voy a estar para el micrófono. Gracias. Sí, buenas noches, doctor. Yo voy a comenzar con la exposición. A ver, ya. Entonces, vamos a hablar, soy Yacel Berríos. Vamos a hablar acerca de la patología quirúrgica de esófago. Dentro de estos, uno de los principales síntomas que vamos a tener cuando hay una patología esofágica va a ser la disfagia. Y tenemos que diferenciar que hay disfagias que son orofaringias y otras que son esofágicas per se. Las orofaringias generalmente tienen una regurgitación del alimento de forma más temprana y por otro lado tenemos las esofágicas que estas tienen una regurgitación del alimento de forma más tardía. Entonces, cuando hablamos de patologías esofágicas, la primera patología que vamos a tomar va a ser la acalasia. ¿Esta cómo está definida? Etimológicamente, la acalasia significa sin relajación o fallo en la relajación. Y esto es un trastorno motor, uno de los más estudiados acerca del esófago, y básicamente es falta de relajación del esfínter esofágico inferior y también puede estar asociado, y bueno, a futuro está asociado a peristalsis alterada en el cuerpo esofágico. En cuanto a su epidemiología, ¿en quién nosotros podemos encontrar más frecuente la acalasia? Hay un estudio de revisión sistemática que nos dice que incluyó 14 países de los 5 continentes, pero sin incluir América Latina, donde se encuentra que es la prevalencia y la incidencia es de 0.78 en 100.000 personas y la prevalencia es de 10.82 en 100.000 personas, siendo más frecuente en Oceanía, a diferencia de África y Asia. Entonces, y también que es más frecuente en adultos. Acá en América Latina no he encontrado datos específicos en Perú, pero en Colombia se dice que la prevalencia de acalasia en sí es de 20 personas por 100.000 habitantes. O sea, es bastante, se puede decir que es muy elevada a diferencia de otros países. Y en general se menciona de que tiene tendencia a aumentar la prevalencia de esta enfermedad por los nuevos métodos diagnósticos que hay. Afecta de igual manera a mujeres y varones, aunque algunos dicen que es más frecuente en mujeres jóvenes, y la edad de presentación generalmente es entre los 30 y 60 años, aunque puede estar en cualquier grupo etario. O sea, puedes encontrar acalasia en niñitos o también puedes encontrar acalasia en pacientes mayores, aunque es raro en la edad pediátrica. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es la etiopatogenia? ¿Por qué sucede la acalasia? Tenemos que recordar que en la función del esfínter esofágico inferior, la función de este esfínter está regulada por 2 mecanismos. Primero hay que recordar que es un esfínter fisiológico, que no es anatómico. Nosotros no encontramos un músculo en sí en el esfínter esofágico inferior, entonces va a ser fisiológico, va a estar regulado por 2 cosas, que son las vías parasimpáticas excitatorias y las vías simpáticas. Las vías parasimpáticas y excitatorias se van a encargar de contraer este esfínter a través de los neurotransmisores como son la acetilcolina y la sustancia P. Por otro lado, las vías inhibitorias se van a encargar de la relajación de este esfínter a través del óxido nítrico y el péptido intestinal vasoactivo. En condición normal, estas 2 vías están reguladas durante el acto de deglución, pero cuando hay acalasia es prácticamente una enfermedad por desinhibición, porque la vía inhibitoria está completamente abolida, siendo así de que predomina la vía excitatoria. Entonces, ¿por qué se dan estas alteraciones? ¿Por qué es que el esfínter esofágico inferior empieza a disminuir la liberación de los neurotransmisores que son inhibitorios de este esfínter esofágico inferior? Y esto se debe a una degeneración de las neuronas inhibitorias no colinérgicas, sino adrenérgicas a nivel del plexo mientérico de Auerbach. Lo que causa, como mencioné, disminución del óxido nítrico, disminución del péptido intestinal vasoactivo y van a predominar las neuronas excitadoras, causando un desequilibrio en la función de este esfínter.
y sí, va a terminar siendo un esfínter hipertónico y es importante resaltar que no solamente hay alteraciones fisiológicas a nivel del esfínter, sino también a nivel de todo el cuerpo esofágico y es por eso que se dan las alteraciones en la peristalsis, principalmente es que el cuerpo esofágico tiene contracciones involuntarias y de que no en sí a finales de esta enfermedad, bueno, en etapas terminales, ya prácticamente no hay peristalsis del cuerpo esofágico. Siguiente, por favor. Ya, ahora, sabemos que es por un mecanismo de desinhibición, sabemos que es porque hay una degeneración neuronal, pero ¿por qué es que se da esa degeneración neuronal? En realidad hay bastantes hipótesis, hay bastantes teorías, hipótesis acerca de por qué se da esto. Una de las más aceptadas es una hipótesis autoinmune, que es básicamente que los pacientes que tienen acalasia tienen una predisposición genética que siendo así de que hay genes de el complejo mayor de histocompatibilidad ya bien reportados, como puede ser el más estudiado va a ser el del HLA de QB1. ¿Qué es lo que pasa? En estos pacientes predispuestos genéticamente van a empezar ante cualquier estrés. Bueno, en realidad se describen bastantes tipos de estrés, ya sean estreses emocionales, ya sea estreses por traumas, por baja de peso importante, que van a empezar a formar autoanticuerpos contra las células mientéricas, bueno, contra las células neuronales mientéricas, lo que va a causar la generación neuronal. Ahora, he mencionado que hay diferentes tipos de estrés, incluso algunos lo relacionan con factores infecciosos, como pueden ser infecciones virales, otros con la enfermedad de Chagas, el Trypanosoma cruzi, que en realidad este ya es una causa de acalasia secundaria, porque ya se sabe que esta enfermedad este patógeno va a causar una degeneración de las células mientéricas y lo que otros mencionan también factores degenerativos y estresantes, como menciona el estrés emocional severo, traumatismos o pérdidas bruscas de peso, como por ejemplo en pacientes con anorexia nerviosa, y incluso que en ellos se tiene que descartar que tengan acalasia. Ahora, como mencioné en conjunto, la acalasia es un defecto de la inervación del esófago, donde hay pérdida de la inhibición del esfínter esofágico inferior y también alteraciones fisiológicas a nivel del cuerpo del esófago causando peristalsis, pero en pacientes que tienen predisposición genética, lo que va a causar mecanismos autoinmunes que va a llevar a una degeneración del plexo mientérico. Siguiente, por favor. En cuanto a características anatomopatológicas, acá hay que resaltar que el cambio patológico esencial en la acalasia va a ser la inflamación mientérica con lesión inicial en células ganglionares. Incluso en autopsias de los pacientes que tuvieron esta patología, se puede ver que a los 10 años, desde empezada la enfermedad, el paciente pierde completamente las células mientéricas ganglionares. Otras cosas que podemos encontrar va a ser la capa muscular interna del esfínter esofágico inferior va a estar engrosada, las fibras musculares incluso pueden ser histológicamente normales, la sustitución de los nervios mientéricos por estructuras fibrosas, e incluso se podían encontrar alteraciones extramientéricas como inflamación periductal, glándula y también glandular de la submucosa. Y esto generalmente se debe a que como los pacientes no pueden pasar el bolo alimenticio, este bolo alimenticio se va a quedar como que ahí guardado en el esófago y va a causar inflamación de esta mucosa que no debería estar conteniendo por largos tiempos este contenido alimentario. Y por otro lado, en cuanto a estudios laboratorios, se menciona que el 50% de pacientes con acalasia tienen autoanticuerpos contra las células mientéricas. Y bueno, dentro de la enfermedad de Chagas tenemos autoanticuerpos bien definidos, como son los autoanticuerpos contra receptores muscarínicos colinérgicos contra el receptor M2. Siguiente, por favor. Ya, entonces, ¿qué manifestaciones clínicas tenemos en la acalasia? Tenemos una triada que va a ser la disfagia, la regurgitación y la baja de peso. Esto hay que considerarlo que va a ser en un paciente relativamente joven, entre 30 y 60 años, porque sabemos que baja de peso a veces es muy sugestivo de un cáncer. Entonces, principalmente, ¿cómo va a ser la disfagia? Va a ser el síntoma cardinal, este va a estar presente en la mayoría de pacientes, va a ser mixta, va a ser tanto para sólidos como para líquidos, incluso algunos mencionan de que inicia para los líquidos y luego para los sólidos. Algunos mencionan de que también pueden mejorar esta disfagia con ciertas maniobras, como elevar los brazos, cambios de postura, degluciones repetidas. Ahora, ¿cómo es que te van a describir la disfagia estos pacientes? Es que ellos como que les cuesta mucho comer, empiezan a comer lento y cada vez que comen una cucharada tienen que tomar bastante agua para poder pasar ese alimento. Por otro lado, la regurgitación que se encuentra en el 70-90% de los pacientes, algunos mencionan que es inmediato, apenas toman el agua o comen, o también puede ser después.
Ahora, es importante la regurgitación porque al inicio, en realidad, al inicio de la enfermedad de la calasia, se menciona que tanto la disfagia, la regurgitación, incluso el dolor torácico son mínimos. El paciente no, como que no, solo empieza a tomar más agua mientras come, pero no, o sea, no le causa una gran incapacidad en su vida. Pero luego, a futuro sí. Importante la regurgitación porque este causa a futuro neumopatías, como suele ser bronquiectasias, abscesos pulmonares, neumonías a repetición. Esta regurgitación, como no llega al estómago, obviamente generalmente no es ácida, pero puede serlo cuando el alimento se queda demasiado tiempo en el esófago. Por otro lado, tenemos el dolor torácico, que eso se encuentra en el 30-50% de los pacientes, es retrocernal y está relacionado con el espasmo del esófago mientras trata de pasar el alimento hacia la cavidad gástrica. Ajá, pero a veces incluso puede estar no relacionado al vaciamiento gástrico. Por otro lado, tenemos a la pirosis, que se encuentra en el 40% de los pacientes, y esto generalmente se debe a que no es porque hay un reflujo de la cavidad gástrica ácida hacia el esófago per se, sino que el alimento se queda más tiempo en el esófago y se va degradando. Y bueno, en la progresión de la enfermedad tenemos de que cuando la calasia ya es una enfermedad de larga data, vamos a ver que el paciente va a tener pérdida de peso porque prácticamente la comida no está pasando bien a través de todo su tracto digestivo. Pero eso ya, o sea, la pérdida de peso en sí es un indicio de enfermedad avanzada. También se menciona el signo del cuello de rana, que es la dilatación esofágica que va a causar una compresión traqueal, lo que va a causar así testridor y síntomas respiratorios y otros síntomas estresofágicos como puede ser neumopatías y compresión traqueal. Siguiente, por favor. Ya, entonces para el diagnóstico, en general se menciona de que hay una demora del diagnóstico de más o menos 3 años para realmente llegar al diagnóstico de acalasia, y esto se debe generalmente a que no hay estudios especializados, o bueno, no habían antes estudios especializados que te demuestren de que tienes una falta de relajación del esfínter esofágico inferior, o en ciertos lugares aún no tenemos este estudio que es el MAR, que es la manometría de alta resolución. Pero esto es necesario y esta es necesaria para el diagnóstico y la tipificación de la enfermedad. Hay confusiones incluso en el diagnóstico. Al inicio, el 30% de acalasia se confunde con una enfermedad por reflujo gastroesofágico, principalmente por la pirosis. Y es por eso que se recomienda de que ante toda sospecha de un paciente con acalasia que no responda al tratamiento para enfermedad por reflujo gastroesofágico, de inicio, entonces se tenga que hacer estudios complementarios para buscar esta enfermedad. Básicamente el diagnóstico va a ser con el cuadro clínico más los exámenes complementarios, siendo el principal la manometría de alta resolución, pero de alta resolución, pero el principal tiene que ser, pero tenemos otros estudios diagnósticos como puede ser el esofagograma varitado o una endoscopía digestiva alta. Siguiente, por favor. Ya, entonces empezamos con el esofagograma varitado. Te va a buscar, prácticamente tienes que tomar una sustancia de contraste que va a ser el bario y van a sacarte una radiografía de tórax. Esto va a demostrar la pérdida de la peristalsis en el esófago, en los 2/3 inferiores del esófago, y vas a ver una columna de aire bario. Ahora, acá podemos ver el signo típico, que es el signo de la punta del lápiz, signo de pico del loro, signo de la cola de ratón. En general, se puede ver un estrechamiento del esfínter a nivel del esfínter esofágico inferior y todo el esófago se puede ver tortuoso, dilatado. Algunos mencionan de que incluso no se puede ver la burbuja gástrica cuando nosotros tomamos la radiografía. Y eso es muy sugestivo de acalasia. Ahora, algunos mencionan de que la severidad de esos hallazgos no se correlaciona en sí con la severidad de síntomas. Siguiente, por favor. Ya, el otro estudio que sí o sí se debe hacer va a ser la endoscopía digestiva alta. Esta principalmente no es para como que diagnosticar acalasia, sino que para diagnosticar otras causas que podrían simularte una acalasia, como puede ser una enfermedad infiltrante, un tumor. Sí o sí se tiene que hacer en todos los pacientes. Como mencioné, descartar pseudocalasia secundaria a una neoplasia o lesiones en sus mucosas. En etapas iniciales la endoscopía puede ser totalmente normal, pero en etapas ya más avanzadas vas a ver este signo, que es el signo de la roseta, que prácticamente esa es la imagen B. A nivel del esfínter esofágico inferior se va a ver como si fuera una rosita. Ya. Cuando tú tienes una probable pseudoacalasia, en general en endoscopio se menciona de que no va a pasar por la zona, pero cuando es acalasia, el endoscopio sí pasa. Siguiente, por favor.
Ya, y el estudio más importante que tenemos para el diagnóstico de acalasia va a ser la manometría de alta resolución. Este es el gold estándar para el diagnóstico y no solamente te va a diagnosticar per se la acalasia, sino que te va a dar, te la va a tipificar. Te va a tipificar qué tipo de acalasia, porque según este estudio podemos clasificar la acalasia en tres tipos, el tipo 1, tipo 2 y tipo 3, según la clasificación de Chicago. Y ahora, ¿por qué es importante clasificarlo? Porque de acuerdo a la clasificación es que vamos a tener cierto manejo de la acalasia. Bueno, entonces sirve para el manejo terapéutico y también para el pronóstico. El tipo 1 es la clásica, pero aunque sea clásica, en realidad no es la más frecuente, solo es el 20 al 40% de los pacientes con acalasia, demuestra peristalsis y una ausencia de la presurización panesofágica de más de 30 milímetros de mercurio. El tipo 2 es la más común, esta sí es la más frecuente, está en el 50-70% de los pacientes, demuestran aperistalsis total del esófago y presurización panesofágica de más de 30 milímetros de mercurio. Y el tipo 3, el tipo espástico, se encuentra en 5% de los pacientes y hay contracciones espásticas del esófago de forma intermitente. No hay periodos de presurización panesofágica. Como mencioné, es de importancia pronóstica, de importancia terapéutica. Por ejemplo, el tipo 1 y la tipo 2 tienen una mejor respuesta a la dilatación neumática con balón y la miotomía de G. Bueno, es igual los resultados en cuanto a tratamiento, tanto para la dilatación neumática, para la miotomía de Heller o para la POEM, que es la miotomía endoscópica peroral. Y el tipo 3 se prefiere mucho de que en ellos el tratamiento sea una POEM. Otras herramientas como para el diagnóstico, para ver la etiología de la acalasia, puede ser la serología para Chagas aquí en América Latina o también Endolip, que ya son procesos más especializados. Siguiente, por favor. ¿Cuál es su diagnóstico diferencial? Mencioné que el 30% de las acalasias se confunden con una enfermedad por reflujo gastroesofágico y eso principalmente por la pirosis. Otros pueden ser el espacio esofágico difuso, que sabemos que también te da una disfagia de tipo motora, tanto para líquidos para sólidos, esclerodermia, el anillo de Chasky, la hernia de Yato y una hernia paresofágica. Siguiente, por favor. Ya, entonces en el tratamiento, aquí lo importante es saber de que la acalasia prácticamente es una enfermedad crónica y no existe un tratamiento definitivo para ella. Tenemos tratamientos farmacológicos, endoscópicos, tratamientos quirúrgicos, pero en sí ninguno es como que el tratamiento definitivo que sí te va a curar de la acalasia. En cuanto al tratamiento farmacológico, en realidad es el menos recomendado porque no, o sea, va a estar con mucho tiempo en ese tratamiento, además de que el tratamiento farmacológico, generalmente los fármacos que te dan para que alcances tu objetivo terapéutico de aliviar los síntomas del paciente, generalmente están muy cercanos a las dosis que se necesitan para que también se hagan efectos adversos. Ya, pero en todo caso, en quienes te podría indicar está para aquellos pacientes que no son candidatos para ningún tipo de procedimiento, otras terapias, o como puente para eso, o sea, para esperando que se le hagan esas terapias. ¿Cuáles fármacos se pueden dar? Se pueden dar nitratos, un ratito, ya. Nitratos como el dinitrato de isosorbide, bloqueadores de canales de calcio como nifedipino, inhibidores de la fosfodiesterasa como sildenafilo. Estos van a reducir la presión a nivel del esfínter esofágico inferior de forma transitoria, el alivio incluso es incompleto y como mencioné, las dosis efectivas son muy cercanas a las necesarias para causar sus efectos adversos. Otra terapia que se tiene es que, por ejemplo, por vía endoscópica se tenga o se inyecte toxina botulínica y sabemos que el mecanismo de acción de esta va a ser prácticamente inhibir la liberación de acetilcolina a nivel del esfínter esofágico inferior. Van a inyectar 100 unidades de esta toxina por encima de la línea Z, es segura y eficaz a corto plazo, pero los síntomas tienden a reaparecer. O sea, es una enfermedad, te inyectan esa toxina, pero van a tener que volver a inyectarte. No es como que sea un tratamiento definitivo, como ya mencioné al inicio. A quienes se les hace esto en pacientes no aptos para la dilatación neumática o también o para la miotonía. Ahora, si el paciente, digamos, le empiezan a hacer inyecciones de toxina botulínica al nivel del esfínter esofágico inferior y que después, no sé, se convierte en un paciente candidato para hacer una miotonía o un procedimiento más invasivo, en general, y digamos, tal vez las inyecciones con toxina botulínica causaron de que haya, no sé, menos respuesta a esos tratamientos. En realidad es controversial. En general se dice que incluso después de bastantes inyecciones de toxina botulínica, igual se puede hacer tratamientos más invasivos. Siguiente, por favor. Ya.
Ya, entonces, ¿qué otros tratamientos más invasivos tenemos? Tenemos la dilatación neumática con balón. Esto se va a hacer en 3 fases, básicamente. Si se puede usar balones de 30, de 35 y de 40 milímetros, sabiendo que el diámetro del esfínter esofágico inferior es más o menos de 2.5 centímetros, entonces estos se van a dilatar un poco más. No se dilata los tres, sino que se dilata primero uno y luego el otro y luego el final, si es que no hay respuesta y ver respuesta, como mencioné. Hay alivio en hasta el 93% de casos a corto plazo y hasta el 90% a mediano plazo. La complicación más grave relevante aquí es de una perforación esofágica causando un síndrome de Boerhaave y otros como puede ser un reflujo gastroesofágico. Hay mejor respuesta en pacientes mayores de 45 años, que sean mujeres, que tengan esófagos muy dilatados y cuando la presión postdilatación del esfínter esofágico inferior es debajo de 10 miligramos, 9 milímetros de mercurio, disculpe. Siguiente, por favor. Ya, entonces, pasando a los tratamientos quirúrgicos que hay para para la calasia, tenemos el primero, el importante, que es la miotonía de Heller, que básicamente va a ser una sección de las fibras musculares circulares longitudinal, una sección que va a ser longitudinal a nivel de la capa longitudinal externa y circular interna del esófago. Esta va a ser a nivel del esfínter esofágico inferior, más o menos en la unión esófago-gástrica. Se menciona de que se baja 1 centímetro por debajo de la unión y hasta 6 centímetros por encima del esófago, a nivel del esófago. Ahora, esto puede ser por vía laparoscópica, puede ser para la laparotomía también, y siempre que se hace la miotomía de Heller se recomienda de que también se haga, no se hace solo este procedimiento, sino también se hace una funduplicatura. Funduplicatura significa que vamos a llevar el fondo del estómago, va a cubrir el esófago, la parte más distal del esófago. ¿Y para qué? Porque nosotros al estar seccionando esas fibras musculares en el esfínter esofágico inferior, vamos a hacer que el paciente pierda totalmente su mecanismo de protección, de reflujo del contenido gástrico al esófago. Entonces, para eso se hace la funduplicatura. Ahora, la funduplicatura puede ser de tipo TOR o de tipo Toupet. La de tipo DOR va a ser una funduplicatura de 180 grados hacia anterior prácticamente del esófago y la de tipo Toupet va a ser posterior. Ya, listo. Siguiente, por favor. Y bueno, tenemos otros que es la miotonía endoscópica peroral, que mencioné que es de ilección en pacientes que tengan una calasia de tipo 3. Y eso es una alternativa también a la miotomía de Heller. Es mínimamente invasiva porque esta la van a hacer peroral, van a ser por vía endoscópica. E incluso se menciona que permite personalizar en sí la longitud de la miotonía. Y hay más incidencia, con este tipo de tratamiento hay más incidencia de una enfermedad por reflujo gastroesofágico después, o ya sea a diferencia de que una miotonía de Heller con funduplicatura o una dilatación neumática. Incluso otro tratamiento para la calasia podría ser la esofagectomía, pero ya es en enfermedades muy avanzadas, que tengan megaesófago o un esófago muy tortuoso y que no responde o que no es candidato a las demás terapias. Siguiente, por favor. Ya, y por último, terminando con este tema, es importante que después hay que evaluar constantemente un paciente con acalasia. Después de que se hacen las operaciones, incluso la miotomía de Heller, que es bastante que alivia a largo plazo a los pacientes. A estos pacientes con acalasia se le tiene que hacer un seguimiento a largo plazo, principalmente buscando cáncer. O sea, en realidad no está determinado cuánto tiempo tiene que buscar cáncer en estos pacientes, pero se sabe que hay un aumento de la incidencia de cáncer en estos. Y bueno, ya sea un cáncer epidermoide o un cáncer de un adenocarcinoma. Ahora, ¿qué? Entonces, después de que se le hace todos esos procedimientos, tenemos que evaluar si en realidad respondió. Tenemos medidas clínicas y medidas ya con exámenes diagnósticos que son objetivos y estos son los más recomendados, pero dentro de las medidas clínicas tenemos, por ejemplo, la escala de CAR, que te da un puntaje de 0 a 12. Te va a considerar la disfagia, la regurgitación y el dolor de pecho. Se menciona de que tienes éxito en el tratamiento, en el tratamiento que le hice a la calasia cuando su puntaje es menor o igual a 3 puntos, pero la fiabilidad es limitada y, digamos, si te da una escala de CAR, no sé, de 6, no puedes definir de que en realidad tuvo un fracaso al tratamiento. Otros exámenes, como mencioné, que son más cuantitativos y que son ideales para evaluar la respuesta al tratamiento, son otro esofagograma varitado, pero este es cronometrado, o sea, después tienen que tomarle
radiografías en ciertos minutos, otra manometría de esófago de alta resolución, una sonda, el endolip, que es la sonda longitudinal de medición de distensibilidad, y una pechimetría ambulatoria endoscópica. Pero son otros exámenes ya más especializados. Las complicaciones principales que podría haber por una perforación esofágica, principalmente con la dilatación neumática por balón, enfermedad por reflujo gastroesofágico y vigilar, como mencioné, el posible desarrollo de un cáncer. Ya. Ahora sí, como último, todos los pacientes que se someten al tratamiento de acalasia van a necesitar un seguimiento a largo plazo, ya que todos los tratamientos son paliativos y no hay uno definitivo en sí y hay alto riesgo de recurrencias. Ya. Con eso terminamos con acalasia. Paso con mi compañero. Ahora continuamos con traumatismo esofágico. Soy Alejandra. El traumatismo esofágico es una lesión en la pared del esófago, ya sea por mecanismos internos o externos. Se puede presentar con un hematoma intramural, algún desgarro parcial o completo. Y cuando ocurre completo se denomina perforación esofágica. Esta va a ser la solución de la continuidad, o sea, la interrupción de la continuidad de todas las capas, y ya por lo que va a llevar a una salida del contenido esofágico a espacios cercanos. Bueno, por ejemplo, el espacio cervical, el mediastino, digamos, la pleura o peritoneo. Y ya, por ejemplo, en el caso del mediastino, puede causar una mediastinitis y esto obedece rápidamente a una sepsis o muerte. Ya, por eso, o sea, el traumatismo es poco frecuente, el esófago es poco frecuente, pero es altamente mortal si no se diagnostica a tiempo. Ya, ¿y qué le hace propenso a que ocurran los traumas? Recordemos que el esófago carece de serosa, entonces eso hace más débil la capa. Se puede dar por distintos mecanismos, ya sea interno o externo. En el interno lo más frecuente va a ser el iatrogénico, por ejemplo, por endoscopía. El cuerpo extraño le sigue y barotrauma. Y en externo el penetrante, el contuso o por daño químico. Ahora, de acuerdo a la profundidad, puede haber lesiones intramurales, por ejemplo, los desgarros lineales de la mucosa, como el Mallory Weiss, y la sedación de la mucosa por divertículos. Según la localización, puede ser cervical, torácico o abdominal. Hay algunas bibliografías que dicen que el torácico es lo más frecuente, pero ahora se sabe que el cervical es lo más frecuente, ya que no tiene tantos órganos cercanos como para darle protección, ¿no? Como en el torácico. Aunque el torácico es más mortal, ya que se asocia a lesiones de otros órganos cercanos, ¿no? Por ejemplo, la aorta es más mortal. Y ahora, según la severidad es de leve a grave, de acuerdo a la extensión y compromiso. Siguiente. Ya, internos o intraluminal, lo más frecuente son las causas iatrogénicas, como lo dije, en un 65%. Está ahí por causas endoscópicas, un mecanismo endoscópico o quirúrgico. En las endoscopías está la ecocardiografía transesofágica en un 5%, la septia en un 5%, pero como frecuencia la dilatación con balón, que menciona mi compañera. En las quirúrgicas está la banda gástrica y la cirugía de bocio en un 3%, la fundiplicatura en un 6% y la cirugía cervical de columna en un 6%. Ahora, también hay otro mecanismo que es la ruptura espontánea de esófago, que es conocido como el síndrome de Borja, que se da por un barotrauma, que significa que es el aumento súbito de la presión intraesofágica. Se debe a causas, por ejemplo, vómitos intensos, ya sea por ingestas copiosas de comida o alcohol, también por el parto, al pujar, o tos intensa. ¿Por qué? Porque ahí va a haber una falla de soporte tisular, hay puntos débiles vasculonerviosos, también como ahí la transición de las fibras musculares ya también lo debilita y la tracción brusca. Lo que causa es una perforación transmural con una extensión hasta el espacio pleural, sobre todo al lado izquierdo, como se ve en la imagen. Y otra causa es el cuerpo extraño, por ejemplo, se da con espinas o algún alimento o o objetos punzocortantes, o por ejemplo sobre todo en los niños. Bueno, el siguiente.
Luego están los externos o extraluminal en un 30%. Hay mecanismos penetrantes, por ejemplo, el arma de fuego en un 75%, según, bueno, los estudios en Estados Unidos es por arma de fuego, pero se considera en Latinoamérica que es más frecuente por arma blanca. En el arma de fuego, la lesión va a ser por cizallamiento, estiramiento y el efecto explosivo, y va a dañar órganos cercanos también, y va a haber isquemia y necrosis transmural. Es de mayor morbilidad y mortalidad. El arma blanca es de menor daño a los tejidos circundantes y pueden pasar desapercibidas si son más pequeñas. También hay por causas contusas, por ejemplo, los accidentes de tránsito, donde la localización frecuente es el esófago distal o en la parte abdominal. Ya se da por el golpe brusco, sobre todo cuando el estómago está lleno, ya, y la extensión súbita de la unión gastroesofágica, y también el estiramiento de los pilares del hiato esofágico. Y los químicos, por ejemplo, para agentes corrosivos, por ejemplo, los niños a veces pasan pilas de monedas, son las chiquititas, causando necrosis, y así como se ve en imagen, hay varias presentaciones, o incluso a veces ácido de batería, algunos se toman por intentos suicidas. Ahora, la Asociación Americana de Cirugía de Trauma lo clasifica según el grado, del grado 1 al 5. El 1 es la contusión o un desgarro parcial, el 2 es laceración menor al 50% de toda la circunferencia, el grado 3 es mayor al 50%, el grado 4 hay alteración del tejido y vasculatura, pero menos del 2 centímetros, y el grado 5 es alteración del tejido o vasculatura mayor a 2 centímetros. El siguiente. Ahora, la clínica se caracteriza por tener un dolor intenso y continuo y va a aumentar con la deglución y la palpación en el cuello, las fosas supraclaviculares o en el epigastrio. También puede tener disfagia o dinofagia y va a orientar más a la perforación, ¿no? Puede haber hematemesis ocasional, pero es más frecuente la salivación con sangre. También puede haber sed extrema a pesar de que se le esté hidratando por vía parenteral. También hay enfisema subcutáneo cervical y eso se ve por la radiografía. También hay síntomas respiratorios si es que hay algún contamiso pleural. Es de evolución rápida. Si hay signos de infección aparecen a las 6 o 8 horas, y si hay sepsis a las 24 horas. Pero hay una tríada clásica que es la tríada de Killian, que es dolor abdominal, tumefacción cervical y fiebre. Con eso podemos sospechar más de la perforación esofágica, ¿no? Ahora, si nos orientamos por porciones, el área cervical va a haber dolor local, odinofagia y disfonía o afonía, y el enfisema subcutáneo. Si hablamos del torácico, puede haber taquicardia, aparición de leucocitosis, derrame pleural, más disnea, taquipnea, matidez de la percusión y crepitaciones mediastínicas, es el signo de Hammond. En el área abdominal hay dolor que se irradia hacia el hombro, también acompañado de náuseas o vómitos y irritación diafragmática. Ahora, si hay compromiso del peritoneo, puede haber dolor intenso y la contractura, el abdomen en tabla, la rigidez abdominal. Y en el espontáneo, el síndrome de Borja, está la disnea, la hematemesis y la fiebre posterior a esto. Puede haber también signos de shock séptico, pero hay una tríada que es la tríada de Meckler, que es vómitos intensos, por el aumento de la presión intraesofágica, el dolor torácico, que es más retroesternal, y el enfisema subcutáneo. Siguiente. Para el diagnóstico, como ya lo dije, el diagnóstico tiene que ser precoz, ya que es de alta mortalidad si nos demoramos en diagnosticar, y es la clínica, imágenes complementarias, por ejemplo, la radiografía nos va a ayudar para ver cuerpos extraños o el enfisema subcutáneo, como se ve en la imagen, o el neumomediastino, y si hay un compromiso pleural, se va a afectar más el 80% del lado izquierdo y el 20% en el derecho. Se pide la radiografía anteroposterior y lateral. El diagnóstico de elección se refiere con la esofotografía de contraste, ya que confirma la perforación, visualiza la extravasación y define la extensión, ¿no? Se usa un contraste hidrosoluble, que es preferido, ya que es menor riesgo de mediastinitis.
tiene una sensibilidad de 50% en el área cervical y 80% en el área torácica. Y se trata de evitar medios hiperosmolares si hay disfagia o sospecha de fístula. En la tomografía se pide en caso de que el esofagograma salga negativo y en pacientes críticos o que no puedan colaborar o que tengan un trauma penetrante. Por ejemplo, en una lesión por arma de fuego se puede ver si hay una perforación de otros órganos cercanos. Bueno, nos va a permitir evaluar la gravedad de la lesión o si requieren cirugía o manejo conservador. Y la endoscopía no se recomienda, no es tan seguido, no se recomienda. Y ahí solamente se puede reservar, se reserva para pacientes de que la esofagografía salga negativo, la tomografía también. Y se da en pacientes sobre todo con reflujo gastroesofágico o úlcera péptica. Siguiente. Ahora, para el tratamiento, lo inicial, digamos, nos llega el paciente de emergencia, se trata de controlar la hemodinámica, se lo pone al paciente en ayuno absoluto, en NPO, se le hidrata por nutrición, bueno, en vía parenteral, también se le da antibióticos, por ejemplo, ceftriaxona, metronidazol, y antifúngicos intravenosos si es que se sospecha de algún paciente inmunosuprimido que esté con sospecha de cándida. También inhibidores de la bomba de protones, drenaje percutáneo de colecciones, ¿ya? Y ver si es que necesita manejo quirúrgico o conservador. Y también se considera una yeguinostomía para el soporte nutricional. Ahora, en el no quirúrgico, el médico, se requieren 3 criterios para hacer este manejo. Si tiene fuga contenida, si los síntomas son leves o si hay evidencia mínima de sepsis. En este caso se puede usar los stents endoscópicos que van a sellar la perforación, pero hay riesgos, por ejemplo, de mala colocación o que exista la fuga persistente. O también se puede hacer el drenaje con o sin desviamiento, ya que controla la contaminación, pues, ¿no? Hay que drenar lo más antes posible. Ahora, el quirúrgico se empieza con un drenaje amplio, luego la reparación primaria, que se refiere a las suturas, y luego la esofagostomía más gastrotomía en caso sea necesario. Y el cuarto paso es la resección esofágica, sobre todo en pacientes que tengan cáncer o estenosis péptica o algún megaesófago avanzado. Las vías de abordaje pueden ser cervical, cervicotomía, en el tercio medio se requiere una toracotomía derecha, en la porción baja, y en la izquierda, bueno, y en la porción más baja por la izquierda. Y en el esófago distal por el abdominal, ¿no? Ahora, las técnicas, la sutura primaria se puede reforzar con colgajos, ya sea con la pleura, con el diafragma, o con el epiplón, o con el estómago, como que se une para tener más soporte. O se puede usar también prótesis endoscópicas como apoyo. Gracias. Entonces, un flujograma de cómo manejar en caso nos llegue el paciente. Siguiente. Ya, ahora yo soy el que sigue. Vamos a hablar acerca del síndrome de Mayory-Weiss, el cual, de manera introductoria, primero tenemos que ver que es una de las causas más comunes de hemorragia digestiva alta. Y en sí, ¿qué es el síndrome de Mayory-Weiss? Solo hay que acordarnos de que son las presencias de laceraciones superficiales en la mucosa del esófago, pero estas laceraciones son longitudinales. Eso es algo que hay que tener en cuenta. No son circulares, sino son longitudinales. ¿Y dónde se ubica? Principalmente se ubica en la unión gastroesofágica, a nivel de la línea Z, cuando el epitelio del esófago distal cambia de un epitelio plano no queratinizado, cambia al esófago del estómago, de la parte del cardias, que es un epitelio cilíndrico simple. A ese nivel va a existir estas laceraciones. Entonces, ¿cuál es la causa? Primero hay que tener en cuenta de que el 50 al 70% de los diagnosticados con el síndrome de Mayory-Weiss, o sea, más de la mitad de los pacientes van a tener antecedentes de haber consumido alcohol. Entonces, esto es como que un antecedente de mucha importancia. También otra causa del síndrome de Mayory-Weiss es la bulimia nerviosa, la hiperemesis gravídica, que es la forma más grave de vómitos en las personas, en las mujeres embarazadas, y obviamente la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, esta afección se precipita por
En sí, aumento de presión intraabdominal. Cualquier situación que aumente la presión intraabdominal va a causar el síndrome de Mayer-Weiss. Como pueden ser arcadas, vómitos, esfuerzos, tos, el RCP o un traumatismo abdominal cerrado. Se describe que existe un síndrome de Mayer-Weiss iatrogénico, es decir, causado por procedimientos, pero esto es muy poco común. O sea, más o menos del 0.07% a 0.49%, es casi insignificante. La epidemiología en Estados Unidos de los pacientes adultos que tienen hemorragia digestiva alta es más o menos del 1 al 15% y es del menos del 5% de niños. La mayor incidencia de este síndrome va a ser en pacientes que tienen de 40 a 60 años. Es más probable que le dé a un hombre que a una mujer, de 2 a 4 veces más probable. Y la fisiopatología es que existe un desgarro longitudinal eh, porque el contenido gástrico, el contenido que está en el estómago, el ácido, va a, va a causar laceraciones longitudinales a nivel de la línea Z, como ya he mencionado, a nivel de la unión gastroesofágica. ¿Por qué? Porque hubo aumento de la presión intraabdominal. Ya les he mencionado las causas, puede ser vómitos, esfuerzos, y los vómitos pueden ser causados por el alcohol. Entonces, el alcohol es un factor de riesgo, o bueno, puede ser una causa del síndrome de Mayer-Weiss. ¿Cuál es la clínica de estos pacientes? En general van a ser asintomáticos, y si son asintomáticos, el 85% van a tener, o sea, no, perdón, en los casos leves van a ser asintomáticos. Y de todos los pacientes, el 85% van a tener hematemesis. Pero si es un caso grave, los pacientes pueden tener melena, mareos o síncope. Si el paciente, aparte de estos síntomas, presenta dolor epigástrico, podríamos como que suponer que puede ser, es un factor predisponente para tener una enfermedad por reflujo gastroesofágico. O sea, como que podamos pensar en eso. Pero en sí no existe signos físicos específicos para este síndrome de Mayer-Weiss. Y obviamente, si es que existe hematemesis, si es que existe melena, y en sí, si es que hay cualquier pérdida de volumen, hay que evaluar si es que el paciente puede estar en shock, como signos como taquicardia, el pulso filiforme, la deshidratación, disminución de la turgencia cutánea y el llenado capilar mayor a 2 segundos, nos puede hacer sospechar de esto. Y también si es que nosotros realizamos el tacto rectal, podríamos encontrar melena en algunos pacientes. El diagnóstico definitivamente es la videoendoscopía digestiva alta. Acá vemos una imagen que es bien descriptiva, el esófago, y vemos, ¿no?, que el esófago está de un color y después ya hasta más distal está de otro color. Esta es la unión escamocolumnar o unión gastroesofágica cuando cambia del epitelio del esófago al epitelio gástrico. Y justo donde menciona, bueno, dice MW, es el síndrome de Mayer-Weiss, ahí vemos desgarros longitudinales. O sea, el diagnóstico definitivo lo vamos a hacer con una videoendoscopía digestiva alta. Ahí es donde vamos a ver. Pero en sí, ¿qué vamos a ver? ¿O qué es lo que se observa comúnmente? Lo que se ve con más frecuencia es un único desgarro lineal, específicamente la parte proximal de la curvatura menor del estómago, justo debajo del cardias. Otros, como los estudios de bario, deben evitarse debido a que tienen un bajo valor diagnóstico y su interferencia, o sea, el uso de este estudio, puede interferir con el diagnóstico endoscópico. La angiografía está indicada en desgarros sangrantes, pero que estos desgarros están activos en caso de falla o inexibilidad de la endoscopia para localizar el desgarro. Por ejemplo, acá vemos otras imágenes. En la imagen de la izquierda, ahí sí vemos pues, un único desgarro longitudinal. Y también en la imagen de la derecha vemos el desgarro. Ambas imágenes son de una endoscopia. Otras pruebas que deberíamos realizar es justamente como estamos viendo que el paciente puede tener pérdida de volumen. El hemograma es algo que sí o sí tendríamos que pedir para ver si necesita o no infusión de paquetes globulares, hemograma completo, hemoglobina y hematocrito, ver el perfil de coagulación, pedir creatinina y urea para evaluar si el paciente está en una falla orgánica por un posible shock hipovolémico, enzimas cardíacas y el electrocardiograma. Se describe también que podríamos pedirlo para
evaluar si es que el paciente podría tener isquemia o infarto de miocardio como parte del diagnóstico diferencial, ¿ya? El tratamiento va a ser autolimitado y, como la mayoría de los pacientes va a ser asintomático o incluso leve, el tratamiento es autolimitado y su recorrido es poco común. Pero en sí, lo que se debe hacer es estabilizar el estado general del paciente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante el ABC. Es decir, vía aérea, que esté respirando adecuadamente y evaluar la circulación. Tendríamos que colocarle al paciente un acceso intravenoso, puede ser central o periférico, reposición de líquidos si es que ha perdido eh, mucho líquido, mucha sangre. La hemoglobina es menor a 8 o si el paciente presenta signos de shock, hay que infundir glóbulos rojos. Como va a haber un desgarro longitudinal, esto va a causar sangre, ¿no? La sangre podría aumentar la presión intraabdominal. Y una forma en la cual nosotros podríamos descomprimir, o mejor dicho, bajarle la presión, es utilizando una sonda nasogástrica, como estamos viendo en esta imagen. Pero solamente podríamos utilizarlo cuando no se sospeche de varices esofágicas, porque el paciente puede tener un síndrome de Mayer-Weiss y también concomitantemente puede tener varices esofágicas. Las varices no causan el síndrome de Mayer-Weiss, sino que ya hemos visto que el síndrome de Mayer-Weiss es causado por ejemplo, la col, ¿no? Que aumenta la presión intraabdominal. La varices esofágicas es causado por la hipertensión portal, que es otra cosa. Por ejemplo, una cirrosis hepática causa varices esofágicas. Bueno, la cirrosis causa la hipertensión portal causa las varices esofágicas. O sea, no tiene nada que ver. Puede un paciente tener varices esofágicas y síndrome de Mayer-Weiss. Si nosotros utilizamos una sonda nasogástrica para descomprimir la presión que causa el síndrome de Mayer-Weiss, podríamos romper o podríamos causar una lesión en las varices. Si es que existe un desequilibrio electrolítico, corregirlo, y la mayoría de los pacientes van a ser tratados de forma conservadora. La mayoría de los pacientes tratados de forma conservadora suelen ser hospitalizados hasta que se logra la hemostasis y se resuelven los síntomas. El tratamiento farmacológico básicamente es omeprazol, es decir, inhibidor de bomba de protones y también bloqueadores histamínicos. Inicialmente se va a administrar inhibidor de bomba de protones intravenosos a los pacientes que se van a someter a endoscopía, y también se puede administrar antieméticos como el ondansetron para controlar las náuseas y los vómitos. Lo que se hace en la endoscopía es que primero se busca, o sea, una vasoconstricción, o sea, para detener la hemorragia. Eso lo vamos a hacer mediante la inyección local de epinefrina y la electrocoagulación multipolar, la inyección de un agente esclerosante, la coagulación con plasma de argón, clips hemostáticos. Sobre el desgarro, o también utilizar una ligadura endoscópica con bandas, son otras opciones que se pueden realizar, o bueno, se realizan durante el tratamiento endoscópico. Sí, como que primero vamos a buscar, obviamente, la terapia farmacológica, la terapia endoscópica, y si la terapia endoscópica no funciona, vamos a pasar a la angioterapia, que esto es mediante una inyección de un vasoconstrictor. Puede ser, puede ser la vasopresina o embolizar transcatéter con espuma de gel para básicamente obliterar la arteria gástrica izquierda o la arteria mesentérica superior cuando la endoscopía ha fallado. O sea, si hacemos una vasoconstricción de estas arterias, vamos a detener el sangrado. Y si la angioterapia no funciona, de ahí recién vamos a pasar al tratamiento quirúrgico, pero esto es rara vez utilizado. Podemos utilizar una sutura laparoscópica del desgarro bajo la guía endoscópica o una compresión de un tubo de Sense-Taker-Blakemore, que es lo que vemos en la imagen. Este es el último recurso en el tratamiento, aunque esto se usa más para varices esofágicas, que vamos a verlo más adelante. El diagnóstico diferencial de un síndrome de Mayer-Weiss, primero está el síndrome de Bohr-Haave, que la diferencia principal es que, como yo les he mencionado, el síndrome de Mayer-Weiss, como vemos en la imagen, solamente son desgarros longitudinales. El otro es un desgarro transmural, o sea, todo el esófago, toda la pared del esófago, o bueno, una parte de la pared, pero en sí
sea como... Hay una ruptura transmural del esófago. El otro solo afecta hasta la mucosa. Por eso ahí menciona que solo está limitado hasta la mucosa y submucosa de la unión gastroesofágica. En cambio, el otro es una ruptura de toda la pared. Ahí se ve involucrado toda la pared. La úlcera péptica, que bueno, esto lo vamos a diferenciarlo mediante la endoscopía. Revisamos la endoscopía y ahí podemos ver que es una úlcera péptica. Una neoplasia esofágica o también una neoplasia gástrica es el diagnóstico diferencial. Las varices, que también podríamos verlo en una endoscopía. Y también malformaciones arteriovenosas es parte del diagnóstico diferencial. El pronóstico es que es autolimitado en el 90% de los pacientes. El sangrado incluso se detiene espontáneamente sin la necesidad de la intervención. Y en general el síndrome de Mayer-West tiene muy buen pronóstico. La mayoría de los pacientes se recuperan sin secuelas y solo una minoría requiere tratamiento endoscópico y raramente la cirugía. Y ahora sí, el siguiente, el anillo de Chatsky, que básicamente es un tejido adicional que forma un círculo que va a afectar a la parte inferior del esófago. Si es que existe un tejido adicional, como vemos en esta imagen, que es parte de una endoscopía, es un anillo de tejido mucoso que va a dificultar la deglución de los alimentos. Y si la comida se queda atrapada en el esófago, va a causar un dolor agudo o un dolor urente en el paciente. Básicamente, lo que causa esto es el reflujo gastroesofágico, es decir, una inflamación crónica en el esófago distal va a causar de que se forme un tejido adicional, es decir, bueno, en general es un tejido mucoso, que esto va a disminuir el diámetro del esófago, causando los síntomas. Pero entonces el reflujo gastroesofágico, es decir, el ácido clorhídrico, obviamente de forma crónica, va a inflamar la parte distal del esófago y puede formar un anillo adicional, un anillo que no debería existir. ¿Y cuáles son, o sea, qué enfermedades podría causar una enfermedad de reflujo gastroesofágico? Se asocia mucho a hernia de hiato. Cuando una parte del estómago pasa por la cúpula diafragmática, bueno, pasa por el diafragma y está en un lugar que bueno, no debería estar, por eso se llama hernia, y va a propiciar una enfermedad por reflujo gastroesofágico. También una esofagitis eosinofílica podría causarlo, y es más raro en un síndrome de Plummer-Vinson. En la clínica, la mayoría van a ser asintomáticos, y si es que este anillo, que ya les he mencionado que va a disminuir el diámetro, pero si el diámetro es menos de 13 milímetros, ahí recién va a existir una disfagia, pero se menciona que es casi exclusivamente alimentos sólidos como la carne o el pan. También el paciente puede sentir impactación alimentaria, que es que el paciente consume su pan y él siente que el pan se le queda acá en el esófago. Eso se le llama impactación alimentaria. Pirosis y también regurgitación. El diagnóstico va a ser, bueno, vemos ahí la prueba de deglución con bario, que es como vemos acá en la imagen, eso es lo que nosotros veríamos, una estenosis, o mejor dicho, que es una disminución de la luz, ¿no? Mediante la prueba de deglución con bario, pero lo que se usa para el diagnóstico, lo que se va, la forma de confirmarlo es mediante también la endoscopía, la videoendoscopía digestiva alta. Vamos a ver que se va a confirmar la lesión y va a permitir objetivar la zona de transición del epitelio escamoso columnar, es decir, la unión gastroesofágica. El tratamiento, si el esófago está ocluido, el tratamiento va a ser sintomático, pero lo que se busca, o mediante la endoscopía, es una dilatación con balón. La tasa de éxito va a ser alta, pero se menciona que también va a tener que ser dilatado como que en varias ocasiones, porque la recurrencia es común cuando el reflujo ácido no se controla. ¿Y cómo
nosotros vamos a controlar que no exista otra vez este reflujo mediante el inhibidor de bomba de protones. Entonces el paciente va a tener que estar tomando omeprazol y si no se controla bien esto, en unos años seguramente va a tener que otra vez tener su dilatación con balón. Y ya la esclerodermia. En sí, la esclerodermia es una enfermedad reumatológica, es un trastorno del tejido conectivo que se caracteriza por engrosamiento y fibrosis de la piel y también tiene afectación visceral. Y aquí es donde nosotros vamos a ver, porque vamos a ver justamente la parte del esófago. Pero en sí, la etiología de la esclerosis sistémica no se comprende por completo y se cree que hay tantos factores genéticos como ambientales. La prevalencia de la esclerosis, mejor dicho, de esclerodermia, es de 38 a 341 casos por millón de personas y su incidencia es de 8 a 56 casos nuevos por millón de personas. Hablando específicamente de la esclerodermia esofágica, el 40-50% de pacientes con esclerodermia van a experimentar síntomas esofágicos como la acidez y la disfagia. Y el 90% presenta disfunción esofágica en pruebas de objetividad en algún momento de su enfermedad. Es decir, que lo vamos a ver en alguna prueba diagnóstica. Ya, la patogenia de la esclerodermia en sí, en general, se caracteriza por tres cosas: el daño vascular, autoinmunidad y fibrosis tisular. Entonces, van a existir diversos desencadenantes, como ya he mencionado, ¿no? Que hay causas ambientales o genéticas. Acá, por ejemplo, ponen virus, exposiciones ambientales, anticuerpos, enzimas proteolíticas y citocinas inflamatorias que pueden iniciar el daño vascular inicial. Y entonces, si existe el daño vascular inicial, esto puede provocar la activación de células endoteliales, seguida de una sobreexpresión de moléculas de adhesión, lo que va a desencadenar la activación de plaquetas, cascadas trombóticas y fibrinolíticas. Entonces, en conclusión, puede existir daño vascular, autoinmunidad y fibrosis tisular. Los pacientes no son en sí, en la esclerodermia, no todos van a ser iguales. Va a predominar una cosa sobre otra. O sea, se menciona que puede existir más daño vascular que fibrosis tisular, por ejemplo, o que puede prevalecer o puede estar más presente la fibrosis tisular sobre el daño vascular y la autoinmunidad. Por eso es que cada paciente en la esclerodermia va a ser distinto. Y ahora sí, hablando de la clínica, pero de la esclerodermia, solamente viendo la afección gastrointestinal, casi todos los pacientes con esclerodermia van a tener una afectación gastrointestinal. Y ahora acá está una tabla en la parte derecha, en la cual vemos toda la afección gastrointestinal, o sea, toda. Y el esófago va a ser el más, o sea, va a ser que va a tener mayor prevalencia de afección. En más del 90% de los pacientes va a tener afección esofágica. ¿Y cuáles son, cuáles las manifestaciones que va a tener el paciente? Hipomotilidad esofágica, reflujo gastroesofágico, puede tener esófago de Barrett, esofagitis, hernia hiatal o estenosis. La dismotilidad esofágica debida, como ya he mencionado en la diapositiva anterior, puede existir fibrosis tisular. Si esta fibrosis afecta al esfínter, si afecta al músculo liso del esófago, que el músculo liso del esófago solamente está en los 2/3 distales. Si afecta a esa parte, el músculo liso pues no funciona. Si no funciona, va a existir una dismotilidad esofágica. Y si esto sucede, el paciente va a presentar disfagia, pirosis, también el esfínter esofágico inferior se vuelve hipotónico. Si entonces no existe movimientos esofágicos, va a existir reflujo gastroesofágico. Entonces, todo esto va a agravar los síntomas de reflujo. Y si el esófago que está expuesto porque no tiene su músculo liso de forma adecuada, va a tener el ácido clorhídrico o en sí el contenido del estómago, va a llegar a ese esófago distal. Y entonces puede tener esofagitis, esófago de Barrett,
puede llegar a tener estenosis esofágicas y también sangrado. El diagnóstico de la afección esofágica en la esclerodermia es la radiografía con medios de contraste. Vamos a decirle al paciente que consuma su medio de contraste y mediante la radiografía podemos ver esta imagen en tubo rígido. Y también otra forma de diagnosticarlo es la manometría esofágica, que este es el estándar para evidenciar hipomotilidad esofágica, que ya en la parte derecha podemos ver la manometría, que la parte que está de colores amarillos y rojos es como que el esófago que sí tiene motilidad, pero después en la parte más distal vemos que no tiene color. En la manometría entonces vamos a ver hipoperistaltismo del músculo liso, es decir, de los 2/3 distales del esófago, disminución del número de ondas y también ondas de baja amplitud. La endoscopía es el mejor estudio para valorar las consecuencias del reflujo gastroesofágico y la biopsia nos sirve para ver si existen infecciones por cándida, virus, herpes o si existe esófago de Barrett. Otras pruebas que se pueden hacer es la pHmetría de 24 horas y el vaciamiento esofágico con gamografía. Y acá hay un cuadro en el cual podemos, digamos, si es que, ¿para qué utilizaríamos la endoscopía? Para investigar, ya mencionaba, la presencia de esofagitis, úlceras, gastritis. ¿Y para qué utilizaríamos radiografías con medio de contraste? Para evaluar la motilidad esofágica, gastroparesias. Y bueno, acá están los estudios y el objetivo que se busca. Y el tratamiento de esto es primero cambiar el estilo de vida del paciente. Si es que existe reflujo gastroesofágico, vamos a darle inhibidor de bomba de protones o un antagonista de histamina. En la enfermedad por reflujo gastroesofágico, el tratamiento con los inhibidores de bomba de protones es prolongado y su suspensión puede producir hipersecreción y empeoramiento de los síntomas, con esofagitis erosiva. La metoclopramida mejora las manifestaciones esofágicas en la esclerosis sistémica. Si es que existe estenosis debido a este reflujo, podemos hacer dilataciones. Y en casos graves de reflujo gastroesofágico y hernia hiatal, podemos hacer un tratamiento quirúrgico. Por ejemplo, en la imagen, uno de los tratamientos quirúrgicos es la fundoplicatura de tipo Basel Mark 4. Y... Un momento, doctor. Voy a salir y voy a volver a entrar. Ok, no hay problema. Voy a continuar respondiendo sobre las varices esofágicas. Soy Senia. Y primero, para empezar, ¿qué son las varices esofágicas? Estas van a ser unos vasos que van a ser como producto del aumento de la presión portal, por ejemplo, por enfermedades como la cirrosis, como mencionaba mi compañero, y sobre todo que estos vasos van a empezar a comunicar la circulación venosa portal con la sistémica. Y es común que los encontremos y se formen, mejor dicho, en la submucosa del esófago distal. La complicación más frecuente y obviamente la más mortal sería la ruptura y el sangrado de estos vasos, y se va a relacionar con una elevada tasa de mortalidad. Por ejemplo, en este caso, si hablamos entre una de las causas del sangrado intestinal alto, entre un 10 y 30% equivaldría esta presencia de la hemorragia varicosa. Hablando de la epidemiología, si bien las varices pueden estar formadas en cualquier segmento del esófago, su localización más frecuente va a ser el tercio distal, como mencionaba. Entonces, aproximadamente se habla que un 50% de los pacientes con cirrosis van a desarrollar estas varices, y también, aparte, se desarrollan las varices gástricas, también como consecuencia de la hipertensión portal, entre un 5 a 33%. En pacientes cirúrgicos va a tenerse en cuenta
que las varices esofágicas se forman en una tasa anual de entre 5 y 8%, aunque solo 1 o 2% va a adquirir ese tamaño, ¿no? Que va a implicar un riesgo de hemorragia. Sobre todo, nosotros tenemos que evaluar la gravedad, porque dependiendo de la gravedad de la cirrosis es que va a aumentar esta frecuencia de aparición de las varices. Y para ello tenemos el sistema de Child-Pugh. En caso de diagnóstico, o sea, de los pacientes cirróticos en el primer momento, se dice que en el 30% del diagnóstico del paciente cirrótico vamos a encontrar las varices, pero aproximadamente el 90% de pacientes cirróticos, a partir ya de los 10 años de su enfermedad, todos van a tener estas varices esofágicas. Y la tasa de mortalidad se eleva. Por lo tanto, que después del primer sangrado se dice que si este sangrado es mortal, entonces en un 20% de pacientes puede producir, ¿no?, la muerte a partir de las 6 semanas. Y la hemorragia varicosa es la complicación fatal más frecuente. De acuerdo con el sistema de Child-Pugh que mencionaba, si tenemos un Child-Pugh A, o sea que aproximadamente su puntuación es entre 5 o 6, o sea que no es tan grave, entonces 40% de los pacientes van a tener varices. Mientras que si es un C, un Child-Pugh C, donde nos dice que ya la puntuación es de más de 10, entonces el 85% va a tener las varices. Y de acuerdo a la gravedad, ¿no? Para mencionar sobre todo las clasificaciones que va a incluir la cefalopatía hepática, la citis, las bilirrubinas, la albúmina, el tiempo de protonina si está prolongado, o el INR. Siguiente, por favor. Dentro de la etiología, obviamente como mencionaba, las varices esofágicas son una consecuencia del aumento de la presión portal y por ello es que su etiología también va a estar relacionada a esta. Sobre todo se habla cuando va a ocurrir un obstáculo en este flujo sanguíneo desde la vena porta hacia la aurícula derecha. Y el momento de aumentar esta presión son por diferentes causas y se hablan de tres principales, ¿no? Que son como que donde se agrupan todas juntas. La primera sería la presinusoidal, que no ocurre obviamente antes de los sinusoides hepáticos, que son estos capilares que están dentro del hígado, o sino también la sinusoidal, que ya es dentro de estos sinusoides, y la posinusoidal, que es después de los sinusoides, o sea, más o menos hablando, por ejemplo, de una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? En ese caso, al momento de estar, o sea, el corazón, entonces sufriendo con esta insuficiencia cardíaca, es como una congestión retrógrada hacia el hígado, ¿no? Por ejemplo. Dentro de las principales en la presinusoidal tenemos, por ejemplo, la trombosis de la vena esplénica, o sino también la esplenomegalia misma, o intrahepáticas también, porque hay una parte, ¿no?, que está tipo dentro del hígado, pero también, o sea, fuera del hígado, por así decirlo, que están, por ejemplo, la fibrosis hepática congénita, la hiperplasia hepática regenerativa, la fibrosis hepática portal. Y dentro de las sinusoidales tenemos acá ya la principal causa de las varices, que sería la cirrosis, que destruye sobre todo esta arquitectura hepática y que va a aumentar esa resistencia vascular y por ello es que produce, ¿no?, esta hipertensión portal. Pero luego también voy a hablar un poco de la fisiopatología para explicarlo mucho mejor. Dentro de la postsinusoidal, entre los principales, por ejemplo, teníamos la enfermedad oclusiva sinusoidal, por ejemplo, puede ser ocurrida por la quimioterapia, la radiación, algunos tóxicos, o el síndrome de Budd-Chiari, que es la trombosis de las venas hepáticas, ¿no? Y la insuficiencia cardíaca congestiva que mencionaba. Dentro del diagnóstico diferencial, como, o sea, como para empezar como ya algo más amplio, es que se puede dividir como que en diferentes tipos de diagnósticos diferenciales, porque si hablamos solamente del diagnóstico diferencial referido a la clínica, en este caso que la complicación, la manifestación clínica más frecuente sería la complicación más mortal, que es la hemorragia varicosa. Dentro de ellas, como primer diagnóstico diferencial, tendríamos a las úlceras pépticas, ¿no? Por una gastropatía erosiva. O luego tendríamos el síndrome de Mayer-Weiss, como mencionaba mi compañero, que este síndrome está muy relacionado con las varices esofágicas, o sino también una esofagitis erosiva, ¿no? Como tal. Y de ahí, si ya hablamos en un diagnóstico diferencial tipo más enfocado en las enfermedades que causarían hipertensión portal, serían la esquistosomiasis, la insuficiencia cardíaca congestiva severa, hemocromatosis, enfermedad de Wilson, etcétera, ¿no? O si no, también ya si hablamos de un diagnóstico diferencial, pero tipo de el tamaño, capaz alguna complicación así ya de tipo de efecto de masa que puede ocupar, pero lo cual es extremadamente raro porque la principal clínica que manifiesta el paciente es la hemorragia,
o en este caso la melena, sería hablar, ¿no?, de las varices gástricas o pliegues esofágicos, por ejemplo, alguna malformación genética o los tumores propios en sí del esófago. Pero esos ya tienen otro tipo de clínica más de compresión, o sea, muy diferente a lo que es las varices esofágicas. Para empezar a hablar de la fisiopatología, en sí lo he dividido como que en 3 puntos principales, porque primero tenemos que empezar con la descripción de la vena porta. Esta vena porta, así como en una explicación general, va a ser la unión de la vena esplénica con la mesentérica superior, y de paso que también en esta vena porta va a estar drenándose la mesentérica inferior. Esta va a atravesar el hilo hepático y se divide en ramas izquierda y derecha, lo cual irriga los distintos segmentos hepáticos, ¿no?, que tenemos. Y la vena porta tiene como función principal, sobre todo, drenar la sangre esplácnica del estómago, el intestino delgado, el colon, páncreas y el vaso. Y todas de esas estructuras, ¿no?, van a drenarse hacia el hígado. Y en condiciones normales se habla de que la presión portal es entre 3 a 5 milímetros de mercurio. Pero cuando ya estamos en un caso de hipertensión portal, se puede elevar hasta 20, 30 milímetros de mercurio y, por ejemplo, puede haber dilataciones también este, de la vena porta en sí y que favorecen esta formación de las anastomosis portocavas. Por ejemplo, siendo la vena coronaria, que es la gástrica izquierda, la principal causa, en este caso, la principal localización del por qué es que se producen estas varices esofágicas y también las gástricas que tienen un alto riesgo de sangrado, ¿no? En la imagen, si nos damos cuenta, podemos ver esta anatomía de la vena porta, que va a estar formada, ¿no?, por estas venas esplénicas y las mesentéricas superiores, y aparte que la vena mesentérica inferior también está drenando en la vena esplénica, y también se puede ver, por ejemplo, cómo es que pasa, ¿no?, esta vena, la gástrica inferior, que es la coronaria, y que está justo pegada, ¿no?, también a lo que, o sea, sube, o sea, por todo el rango del estómago hasta llegar a la parte distal del esófago. Siguiente diapo. Hablando de la hipertensión portal en sí, es cuando este gradiente de presión venosa hepática va a ser mayor a 5 milímetros de mercurio. Su origen en sí es por el aumento de esa resistencia al flujo en la vena porta y sus tributarias, y sobre todo va a ocasionar esa congestión en las colaterales, como mencionaba, las colaterales portocavas, en el estómago, el esófago, sobre todo, y el plexo hemorroidal. Por eso es que junto con las varices esofágicas, estos pacientes, los cirróticos, van a sufrir de hemorroides comúnmente, ¿no? Y la dilatación anómala de estas venas portales llegaban hasta diámetros de entre 1 a 2 centímetros. Y cuando ya se habla de una dilatación, o sea, un gradiente de presión venosa hepática mucho mayor a 20, casi 30, ya se podría hablar de hemorragias graves que van a estar asociadas a esta mortalidad que mencionaba de 10 a 20% a las 6 semanas, pese a los avances terapéuticos. Dentro de la historia natural de las varices y la hemorragia, podemos decir que todo inicia con una ausencia, ¿no?, de las varices, y que todavía se mantiene el rango de esta gradiente de presión venosa hepática en menos de 10. Pero de ahí, cuando va avanzando ya la enfermedad del paciente, entonces se va dilatando, va aumentando la presión, y por ello es que van apareciendo las varices pequeñitas con una ausencia de hemorragia, y aproximadamente ya se habla de una presión en más de 10. Y la tasa de aparición de varices en este punto ya es un 8% por año. Dentro de las varices grandes, también con ausencia de hemorragia, se habla de una circulación hiperdinámica con la progresión de pequeña a grande de 8% por año. Y de una hemorragia varicosa, ya llegamos al punto en el que la presión es tan aumentada que hay una tensión en esta pared de la varice, y por eso es que la hemorragia esofágica se presenta en un 5 a 15% por año. Y si hablamos, por ejemplo, también en pacientes, o sea, con varices gástricas, entonces como que relacionarlo con el sangrado es aproximadamente en un 25%, ¿no?, en los 2 años. Siguiente, por favor. Hay diferentes clasificaciones para las varices esofágicas y, como podemos ver, es un montón, pero más que todo, como para poder explicar la siguiente imagen, vamos a guiarnos por la clasificación de Paquet. En el grado 1 se habla de microcapilares, ¿no?, que están ubicados en el esófago distal o en la unión
esofagogástrica. Y en el grado 2 ya es cuando aparecen una o dos pequeñas varices, van a estar localizadas en el esófago distal, y se habla de pequeñas cuando ya están menos de unos 5 milímetros. Y ese dato en sí no es como que un dato general, pero lo menciona la Guía Mundial de Gastroenterología en su parte, ¿no?, de varices esofágicas, entonces como para tener esa referencia. Y en un grado 3 ya son las varices de tamaño mediano, de cualquier número. Digo, en un grado 4 aumenta ya a varices de gran tamaño, que son más de 5 milímetros en cualquier parte del esófago. O por ejemplo también la clasificación de Westabi, que entre grado 2 y 3 más o menos lo diferencia, porque 2 las varices van a ocupar ese menos de 50% de la luz, y en el grado 3 varices que ocupan un 50% de la luz, más del 50% de la luz, y están muy próximas entre sí con un aspecto confluente. Siguiente, por favor. Para poder ver más o menos cómo se observa, ¿no?, en la endoscopía. En la imagen A tenemos varices esofágicas pequeñas de grado 1. En la B son unas varices esofágicas también pequeñas, en un grado 2 aproximadamente, porque ya como que aparecen más, ¿no?, de estas. En la C serían varices esofágicas ya grandes, son más de 5 milímetros, es un grado 3. En la D son varices esofágicas ya grandes y blancas que parecen como ya pliegues mucosos y que están obviamente tapando más del 50% de la luz del vaso. En la E son ya unas varices esofágicas de grado 3, pero con signos de color rojo, que son así como las llaman las marcas de ballena rojas en forma de látigo. En el lado F, mejor dicho, son varices esofágicas bien grandes, con signos también de color rojo, y esos puntitos rojos ya nos indican de que van a sangrar, o en este caso están a punto de. En la G también tiene unos signos ya como puntitos de color rojo difusos, y en la H son varices esofágicas grandes, con enrojecimiento difuso también. Siguiente diapo. Entrando ya a la parte del diagnóstico, el patrón de oro es la esofagogastroduodenoscopía, y nos va a servir sobre todo no solo para su identificación de estas varices, sino también para localizarlas, porque pueden estar en esófago o estómago, como mencionaba, también determinar el tamaño y los signos de riesgo de sangrado agudo o también recurrente. Luego también se pueden utilizar otros métodos como la ecografía Doppler, pero en este caso sería para averiguar la circulación portal o el tamaño de la vena porta, como mencionaba, con 1 a 2 centímetros, ¿no? Pero en este caso tiene un diagnóstico limitado, ¿no? Además de que la evaluación se complementa con averiguar cuál es la causa de estas varices esofágicas y la gravedad de la enfermedad hepática. Factores también determinantes en el pronóstico y en la estrategia terapéutica. Primero, como mencionaba, ese es el esquema de la guía de gastroenterología. Primero es el paciente, ¿no?, que llega y con el diagnóstico ya de cirrosis, se le recomienda hacer esa evaluación con una endoscopía y para descartar estas varices. Dentro de la segunda parte es como ya se habla de las endoscopías de control, porque dependiendo de que si es una cirrosis compensada o descompensada, por ejemplo, en la compensada, si estamos hablando de un diagnóstico reciente y no hay varices, entonces se puede repetir esta endoscopía luego de 2 o 3 años, y si hay varices pequeñas es luego de 1 o 2 años, mientras que en una cirrosis ya descompensada tienen que ser en unos intervalos anuales sí o sí. En la parte 3 ya se habla de la clasificación, ¿no? Primero, la práctica sí la clasifican mejor sobre los tamaños, en pequeño, mediano y grande. Por eso es que le mencionaba que las pequeñas, menos de 5 milímetros, que están mínimamente elevadas, y las medianas, que son, se hace como que en un promedio entre ambos, ¿no? Entre unos 5 milímetros, pero que son tortuosas y que van a ocupar menos del tercio de la luz esofágica, y mientras que las grandes ya son más de los 5 milímetros y están ocupando más de un tercio de la luz esofágica. En caso de si estuviera, ¿no?, la hemorragia ya varicosa, y se va a diagnosticar de acuerdo al sangrado activo de esa varice o un pezón blanco que aparece sobre la varice o los coágulos también sobre esta. También si ya enfocamos, ¿no?, esos puntitos rojos o capaz algún foco de sangrado, etcétera. Sí, para el manejo médico inicial, nosotros se menciona, o sea, sí, la terapia endoscópica, farmacológica o también, en este caso, quirúrgica. Pero si estamos hablando de que el paciente apenas ha llegado a un ambiente de emergencia, entonces se tiene que discutir si es que va a pasar a terapia endoscópica o farmacológica. Y en sí, la terapia endoscópica es la que ha tenido
y ha demostrado el impacto en la mortalidad, en disminuir, mejor dicho, la mortalidad de las varices, en este caso de la hemorragia varicosa, mientras que ya la combinación de esa terapia endoscópica más la farmacológica es la de mejor control del sangrado agudo, porque si solamente usáramos una terapia farmacológica, muy posiblemente es que si ese paciente ya tiene sangrados, no sea controlable, en este caso no los controlen. Y por ello se va a necesitar esta unión entre ambas terapias. Y después si hablamos ya sobre o sea, si comparamos los fármacos con la escleroterapia, que también sería incluido dentro de la terapia inicial, junto con las ligaduras endoscópicas, entonces los fármacos tienen esos menos efectos adversos que una escleroterapia de urgencia, porque la escleroterapia puede incluir como riesgo, si nos pasamos de las 36 horas, de necrosis y otro tipo de capas de perforación, en este caso, ¿no? Por la necrosis misma del esófago. Dentro de los vasoconstrictores tenemos tres. La vasopresina, los análogos de la vasopresina, los análogos de la somatostatina como el octrótide y los betabloqueantes no cardioselectivos como el carvedilol. En caso de los análogos de la somatostatina, sobre todo sirven y es efectivos para detener la hemorragia, sobre todo en un 80% de los pacientes, mientras que la somatostatina es también mejor que el octrótide. De ahí cuando hablamos de los betabloqueantes, estos nos van a servir sobre todo para la reducción del gradiente de la presión venosa hepática, pero pueden, como efecto contralateral, provocar fatiga e impotencia en casos de los hombres. Y también se pueden administrar venodilatadores como los nitratos, pero no se recomiendan porque en este caso pueden reducir tanto la presión portal que tienen ese ya un efecto vasodilatador sistémico, ¿no? Lo cual sería complicado porque va a causar a la larga un futuro deterioro de la función renal. Entonces, también se habla de una terapia combinada entre vasoconstrictores y vasodilatadores como efecto sinérgico, pero también es como que no recomendado porque, o sea, puede tener esos efectos, ¿no? Porque mencionaba, muy sistémicos en caso de los vasodilatadores y fallar el riñón, ¿no? Cuando llega el paciente con una hemorragia variceal aguda, nosotros tenemos que primero hospitalizarlo en una unidad de cuidados intensivos, porque va a tener que recibir reanimación y tratamiento inmediato, porque estamos hablando de una hemorragia masiva. Y sobre todo es que el paciente va a llegar con un nivel de hemoglobina menor a 8. Entonces, si, por ejemplo, los gastroenterólogos, cuando están en la indicación, o sea, cuando llega el paciente, siempre van a decir de emergencia de que sí o sí la hemoglobina debe estar cercano a 8 gramos por decilitro, porque si no ellos mismos no pueden realizar la endoscopía. Entonces, ese sería como el trabajo, ¿no? Inicial del médico. Y además de que controlando que no podemos pasar tampoco 8, porque, o sea, pero ¿por qué dicen, no? ¿Por qué es 8 el valor? Uno preguntándose, es porque si hay un exceso de la transfusión, en ese caso, o el uso indiscriminado de estas soluciones cristaloides, va a precipitar nuevos episodios hemorrágicos y también aumentar la mortalidad, ¿no? Y si se habla también de que se puede administrar el plasma fresco congelado y plaquetas, pero se va a reservar en casos que ya tengan coagulopatías graves. O, por ejemplo, también del factor 7A recombinante, pero no ha mostrado ventajas entonces frente al manejo convencional y por eso como que no es recomendable utilizarlo en la práctica, ¿no? De ahí también es recomendado realizar una profilaxis antibiótica porque estos pacientes tienen un riesgo elevado de infecciones bacterianas, sobre todo la peritonitis bacteriana espontánea, neumonías, infecciones urinarias. Y, por ejemplo, podemos utilizar ceftriaxona, 1 gramo por día intravenoso, para disminuir, ¿no? Esta incidencia de las infecciones. Después, cuando ya tenemos como que el paciente empieza ya a mantenerse controlado, luego, ¿no? De la transfusión y todo, se debe, y se confirman estas varices esofágicas, cuando ya pasan, o sea, como mencionaba, endoscopía, se tiene que iniciar de inmediato el tratamiento con los vasoconstrictores, por ejemplo, ¿no? Que es la vasopresina, pero como tiene esos efectos sistémicos, se prefiere el octreotide porque va a ser como que más seguro además, porque se puede usar en tiempos prolongados de 5 días a más. Y paralelamente, si es que ya se indica, se realiza la endoscopía con una ligadura con bandas lo antes posible para detener este sangrado. Siguiente diapo, por favor. Hablando ya
en lo que nosotros, o sea, queremos como que ahondar más, es el tratamiento quirúrgico. Pero primero, lo que mencionaba es el tratamiento endoscópico. Dentro del tratamiento endoscópico sería la terapia local, ¿no? O sea, ingresando directamente por el esófago. Primero tendríamos las ligaduras endoscópicas o la escleroterapia mediante el uso del balón. Pero estos no van a tener efecto en caso de disminuir la hipertensión portal. Entonces, por ello es que a la larga también pueden volver a producirse las varices. Y de ahí, por eso se habla de la terapia de derivación. Esas terapias de derivación puede ser quirúrgico, radiológica, sobre todo la más conocida, la más usada sería el puente portosistémico intrahepático transyugular o la derivación portosistémica como tal, o TIPS. Y sobre todo nos va a ayudar porque va a reducir esta presión portal. Y es lo que nosotros queremos, ¿no? Para que se dejen de producir estas varices. Lo que mencionaba es que dentro del endoscópico primero tendríamos la escleroterapia y la ligadura, ¿no? Que son los más utilizados para controlar esas hemorragias. Tienen una tasa de éxito casi 90%, pero siempre la ligadura va a ser superior a la escleroterapia, como mencionado, porque tiene mayor control del sangrado y menos complicaciones. Lo malo es que una ligadura va a ser mucho más difícil aplicarla cuando hay casos de hemorragia activa abundante, ¿no? Porque la misma visualización va a ser complicada. Luego también se habla del taponamiento con balón mediante sondas como la Sengstaken-Blakemore, que también va a ser muy útil en un 90% en las hemorragias refractarias y va a consistir en inflar este balón en el esófago o el estómago, si es que también hubieran varices esofágicas, para comprimirlas. Y el uso, lo que mencioné, es que no debe superar las 36 horas por este riesgo de necrosis, perforación, aspiración y obstrucción de la vía aérea. Y es como un puente, porque de ahí es que ya se evalúa si es que tiene que hacerse una terapia definitiva, como por ejemplo que es la TIPS. Y la TIPS es cuando ya nosotros empezamos a darnos cuenta que el manejo endoscópico y el farmacológico no ha sido efectivo, y por ello es que se tiene que realizar esta derivación portosistémica, que es la principal alternativa. Consiste en la creación de este canal entre una rama intrahepática de la vena porta, o sea, sí pueden ver en la imagen, y además de que está saliendo, o sea, está comunicando, ¿no? La rama de la vena porta junto con la circulación venosa hepática, ¿no? Mediante la colocación de este estén metálico, como se puede ahí observar desde el crédito, ¿no? Una derivación metálica y reduce este gradiente portal, sobre todo a menos de los 12 milímetros por mercurio, y es eficaz en un 95% y controla el sangrado en el 90%, pero también puede haber complicaciones como trombosis, infecciones o encefalopatía hepática. Por ello es que la siguiente opción sería hacer una obliteración transvenosa retrógrada con balón. Este procedimiento también, o sea, es como que mejor, se podría decir, en caso de varices gástricas, con esas derivaciones espontáneas, tanto gastrorenales o esplenorenales. Y su vía, o sea, obviamente es quirúrgico porque nosotros tenemos que entrar, o en este caso por un catéter, por la vía transyugular o si no en la transfemoral, como está en la imagen, hasta la vena renal izquierda, donde vamos a inflar este balón oclusivo que accede a la derivación para obliterarla con un agente esclerosante, ¿no? Solo que lo malo de la complicación de este procedimiento es que puede exacerbarse la hipertensión portal y favorecer también nuevas varices esofágicas o también ascitis. Como último ya lugar sería las derivaciones quirúrgicas. En este caso, las derivaciones se guardan para los pacientes que van a tener un buen estado hepático, o sea, considerando de que el paciente ya es un paciente no con cirrosis, entonces como que más complicado también realizar esta operación y sin acceso a una TIPS o capas trasplante. Y como objetivo es reducir esta presión portal y mantener una parte, ¿no?, del flujo hepático. Y mientras hablamos, hay diferentes tipos de derivaciones quirúrgicas, porque por ejemplo en la imagen podemos ver, ¿no? La parte A es la anatomía normal. La B sería la derivación portocava lateral. La C es con la derivación portocava terminolateral. La D es la derivación mesocava. Y mientras que la E es la más usada, en este caso la más empleada, que es la derivación esplenorenal distal o de Warren. Y consiste sobre todo en anastomosar la vena esplénica del lado extremo con la vena renal izquierda y así drenar directamente al estómago o al esófago también inferior. Pero su ventaja en este caso es como una menor tasa de encefalopatía
y no va a interferir si es que luego se realiza un trasplante posterior, pero la técnica es más compleja. Siguiente, por favor. Hablando de la prevención, es que nosotros inicialmente si el paciente, ¿no? Como que ya se le diagnostica la cirrosis, lo que mencionaba, y no tiene varices, y obviamente hasta 2 a 3 años que va a hacerse su siguiente control con endoscopía, entonces no es esperar de que el paciente desarrolle las varices. Por eso se le tiene que administrar un tratamiento con betabloqueadores no selectivos, como el carvedilol, como mencionaba, que es el mejorcito, para disminuir este riesgo de sangrado en un 45%, también disminuir la mortalidad en un 65%, pero lo malo es que un 20% aproximadamente de personas no van a responder y no toleran los efectos adversos. Por eso es que también se puede realizar alguna ligadura endoscópica profiláctica, si es que ya estuvieran las varices, sobre todo en varices medianas y grandes, y que sean sangrantes o no sangrantes. Cada 1 o 2 semanas hasta la, por ejemplo, obliteración y con un control de la endoscopía a unos 1 o 3 meses y luego cada 6 meses. Para la detección de este riesgo, o sea, de riesgo de desarrollar las varices, tenemos la elastografía. El caso de la elastografía nos va a poder encontrar si hay una rigidez hepática y sobre todo es cuando están en niveles de 15 a 20 kilopascales y después que van a sugerir ya una hepatopatía crónica y después de este como que ya nos dice, sí, hay una rigidez hepática, entonces se realiza una endoscopía y ahí se evalúa, ¿no? Esa presencia de varices. Y sin varices, lo que mencionaba, ¿no? Cada 2 años, si son varices pequeñas, es anual la endoscopía. Y en caso de pequeñas y que tengan estas ronchitas rojas, iniciar los betabloqueadores con carvedilol. En caso del pronóstico, el sangrado en el primer año va a ser aproximadamente en un 30% de los pacientes y la mortalidad también, como mencionaba, en caso de, utilizando nuestra clasificación de Child-Pugh, si fuera un Child-Pugh A, menos de 10% de mortalidad, pero si ya estamos hablando de un paciente grave, con un Child-Pugh C, sería más del 70%, y su recurrencia es hasta un 80% en el primer año de las varices. Y si hablamos del diente de presión venosa hepática, si al momento del diagnóstico nos dice que está en 20 milímetros de mercurio en las 24 horas, entonces hay un riesgo de resangrado mucho mayor, como de un 83% versus un 29%. La mortalidad también va a variar más o menos entre 64% a 20% y sin tratamiento sí o sí va a haber una recurrencia del 60%, ¿no? Y sobre todo enfocarnos, ¿no?, en eso de que cuando se realiza la endoscopía, evaluar ese riesgo de sangrado, ¿no? Por ser la causa de mortalidad. Siguiente, por favor. Creo que ya es todo. Sí, muchas gracias. Muy bien, muchachos. Bueno, su exposición es un tema muy comprometido, largo, es un seminario muy, muy cargado, son varios subtemas, ¿no? Entonces, bueno, felicitar al grupo. Por favor, también para pedirles que envíen las diapositivas de sus compañeros y también en la monografía que han elaborado, le envían a la delegada a los compañeros para que puedan tener material para ir avanzando sus estudios. La próxima semana yo estaré haciendo clases y voy a avanzar todas las clases de la unidad de repente en ese día. Voy a coordinar con la delegada para poder que tengan temas de exposición. ¿Ya tienen fecha de examen? No, doctora, aún no hay fecha de examen porque nos faltan 2 clases. Ahí. Ya. ¿Y esas 2 clases se van a dar esta semana o la próxima? La verdad es que no estoy muy segura, pero aproximadamente, o sea, según como que lo que habíamos evaluado, terminábamos el domingo. Y de ahí no sé, capaz alguna condición, porque la última doctora me dijo que su última clase podía ser hasta el jueves, entonces el examen aproximadamente sería como el 19, o si no, en su defecto es pasando de las Olimpiadas interfacultades, Ya. y ya, entonces es evaluarlo, sí, no estamos muy seguros. Ahí. Ya, pues. Me avisan con anticipación y para poder, yo quiero
que antes que se vayan las Olimpiadas, ¿cuándo estarían arrancando? Si no me equivoco, la semana del 22, de cada 2 semanas. Sí. Ya. Entonces antes del 22 tengo que... Sí, posible la próxima semana, ya quiero hacer todas mis clases de la segunda unidad. ¿Ya? Para que tengan todo el material, para que ya puedan estudiar tranquilamente. La próxima Ya, doctor. semana hacemos las 2 clases. Mejor, Ya. voy coordinando fechas probables para la siguiente semana. Es, a ver, puede ser entre el 18, el 18 podría ser. Jueves 18, o si no tenemos, creo que sí, normal. Ya. Si no, el jueves 18 puede ser el día... El 16 en la mañana, pero el 18 si no puede ser en la noche. Sí, doctor, normal, 18. Ya, entonces el 18 ahí podemos para... Ahí voy a elaborar las dos clases. A eso de las 8 más o menos, 7, 8, 9. Ahí todas las clases de la unidad. Para que Sí, tengan todo. doctor. ¿Ya? Listo. Excelente, muchachos. Muy Ya, bien. doctor, muchas gracias. No, Buenas de- noches. Ya, entonces me avisas con anticipación, 1 o 2 días antes para no programar ninguna actividad aunque yo estoy programando ya tengo 22, 18, la noche, clases. Así sí. Tengo que ya para anotar el momento, si bien como están más complicados, ¿no? Y todo se va a poner. Y entonces el 18, todas las clases de la unidad, de la segunda unidad, y para felicitar al grupo, ha sido bastante contenido, créanme si lo comprendo. Es una parte que nosotros no trabajamos mucho y casi la unidad, la gran unidad, digamos, sí, Rebelet y Almenara de lo que es Soho. Hay los hospitales como Nacional del Sur o La Libertad y Cusco son los que también manejan eso, pero más que todo para en patología esofágica en niños, ¿no? Ya si son de otros, ya los analizamos. Muy bien, muchachos, para citarlos, siendo las 8:50, Himno Nacional, son libres, y ahí pueden dedicar a estudiar. Mañana tienen prácticas, muchachos. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Hasta Cuídense. luego, doctor. Nos Hasta vemos. luego, doctor. Hasta Gracias. luego. Cuídense. Un abrazo.